En el 5.º año de matrimonio con Lucian, la chica que mantenía en el hotel fue expuesta y se hizo conocida por todos. Para evitar que la etiquetaran como la otra mujer a sus espaldas, Lucian vino a mí con un acuerdo de divorcio y me dijo: «Me ayudaste en aquel entonces». Y antes de morir, me pidió que cuidara bien de Lisa. Ahora que ha salido este tipo de cosas, no puedo ignorarlo. A lo largo de los años, Lisa siempre ha sido la primera opción de Lucian. La última vez que oí esto me derrumbé, armé un escándalo y me negué a divorciarme. No fue hasta que me diagnosticaron depresión severa que Lucian, debido al comentario de Lisa, «Aurora no parece enferma», concluyó que fingía estar enferma, pensó que me hacía la difícil, planeó incriminarme por infidelidad y directamente pidió el divorcio. Fue entonces cuando me di cuenta de que jamás podría compararme con la hija de uno de sus profesores, y me desesperé hasta el punto de intentar suicidarme. Cuando volví a abrir los ojos, firmé el acuerdo de divorcio sin dudarlo. «Aurora, cuando todo esto termine, ¿qué tal si nos volvemos a casar?». En el patio de la villa, mientras estaba sentada en un banco de piedra, absorta en mis pensamientos, Lucian trajo a Lisa. Hace apenas 3 horas, los paparazzi descubrieron que Lisa era la presunta amante de Lucian. Todo Internet está investigando su pasado, llamándola la amante que interfirió en mi dulce relación con Lucian, la tercera persona. La imagen de Lucian como esposo devoto se derrumbó estrepitosamente, y el precio de las acciones de su empresa comenzó a fluctuar. En mi vida anterior, cuando Lucian vino a mí con los papeles del divorcio, estaba tan lleno de odio que arranqué todas las rosas que había cultivado para mí en el jardín, y histéricamente, le pregunté sobre su relación con Lisa. Claramente ella era solo la hija de su profesor, y había innumerables maneras de resolverlo. Pero él decidió sacrificarme deliberadamente. Fue solo para evitar que la depresión de Lisa empeorara, pero lo que Lucian no sabía era que mientras el tema de moda se ponía de moda, también me diagnosticaron depresión moderada. «Aurora». Lucian me llamó de nuevo, sacándome de mis días. Bajé la vista y fijé la vista en el acuerdo de divorcio sobre la mesa. Él se arrodilló junto a mis pies, con sus ojos profundos mirándome, su palma ardiente envolviéndome la mano. Su tono era persuasivo. «Aurora, hazlo por mí, ¿de acuerdo?». Will anunció al mundo exterior que nuestro matrimonio lleva mucho tiempo siendo nominal y que planeamos divorciarnos hace 1 año, pero que no hemos encontrado el momento adecuado. Guardé silencio un buen rato. Detrás de él Lisa llevaba un vestido blanco con la chaqueta de Lucian sobre los hombros. Tenía los labios pálidos y los ojos enrojecidos. «Aurora, por favor, ayúdame, ¿de acuerdo?». Mi madre se suicidó por la depresión causada por el acoso en línea. No quiero ser como mi madre. Estoy de rodillas ante ti, suplicándote que me ayudes. Mientras hablaba, justo cuando estaba a punto de arrodillarse, Lucian se levantó rápidamente, la agarró y la abrazó con destreza. Su rostro estaba sombrío y lo regañó en voz baja: «¿Qué haces?». Lisa se atragantó un poco con la voz débil y temblorosa por las lágrimas, luego bajó la mirada llena de lágrimas. Yo solo quería que Aurora se sintiera mejor por dentro. Lucian frunció el ceño con impaciencia. Me miró y dijo: «Aurora, no vine a hablar de esto contigo. Ya tomé una decisión al respecto. Si no quieres el divorcio, no me culpes». Levanté la vista con calma para encontrarme con su mirada, y sus palabras se detuvieron de golpe. Pero sabía lo que iba a decir. Dijo: «Aurora, conoces mis métodos. Tengo innumerables maneras de hacerte firmar obedientemente. Si insistes en demandar el divorcio, no podrás ganarle a mi abogado». Estas fueron sus palabras exactas en su vida pasada. Más tarde me tendieron una trampa y me enviaron a la cama con varios modelos masculinos, y la evidencia de mi infidelidad quedó firmemente establecida. De la noche a la mañana, me convertí en una mujerzuela infiel, sometida a la opinión pública. Mientras tanto, él y Lisa se convirtieron en las víctimas inocentes. «Puedo firmar, pero tienes que prometerme una cosa». Tras una larga pausa, dije. Lucian me miró y asintió. Me entregó el bolígrafo y tras tomarlo, firmé el acuerdo de divorcio con una expresión desprovista de emoción. ¿No vas a revisar el acuerdo otra vez?, preguntó Lucian, frunciendo el ceño. Sonreí levemente, no hacía falta. Casi se fue sin nada, dándome todas las propiedades familiares, solo para Lisa. Tómate un tiempo para ir a la oficina de asuntos civiles mañana.
De acuerdo, dije. La mano de Lucian, que sostenía el acuerdo de divorcio, se detuvo un momento, me miró con cierta confusión, pero al final, no dijo nada. Cuando se fueron, Lisa me miró con una mirada burlona, moviendo sus finos labios en silencio. Perdiste. De verdad que perdí. Perdí toda una vida, así que ya no quiero perder más. Al rato, la pantalla de mi teléfono se iluminó, era un mensaje de Lucian. Disculpa las molestias de hoy, Aurora. Cuando todo esto termine, te daré un gran banquete de bodas y nos volveremos a casar. No puedo quedarme viendo cómo la depresión de Lisa empeora. ¿Me entiendes, verdad? Leí esta frase y no pude evitar reír, con lágrimas en los ojos. Fue lo mismo en mi vida anterior. Lucian, para obligarme a divorciarme, le pidió a su amigo que le preparara un plan y se emborrachó. Pero olvidó que su amigo también era mi amigo. Casil le aconsejó encarecidamente a Lucian que no destruyera su matrimonio por culpa de Lisa. Por un lado, negociaban conmigo pidiéndome que intentara comprender a Lucian, diciendo que Lucian es una persona que valora la lealtad y el cariño. Si el padre de Lisa no hubiera reconocido las habilidades de Lucian en aquel entonces, invirtiendo en él y ayudándolo a emprender su negocio, Lucian no estaría donde está hoy. En ese momento lloré y repliqué, Lucian podría tener 1000 maneras de aclarar este asunto, ¿por qué tiene que ser un divorcio? Casin guardó silencio. Le preguntó a Lucian y Lucian respondió, siempre hay que decepcionar a alguien. Solo puedo hacerle daño a Aurora, ella me ama y me entiende. Porque lo amo, me sacrifico. ¿Dónde está la justicia en eso? Por suerte, aún tengo una oportunidad. Siempre que se trata de asuntos relacionados con Lisa, Lucian siempre los resuelve con especial rapidez. Ella firmó el acuerdo de divorcio conmigo durante el día, y por la noche ya había organizado una conferencia de prensa, e incluso su asistente me invitó a asistir para aclarar el asunto. Ni siquiera había hablado. El asistente pensó que me negaría, pero por suerte me transmitió lo que Lucian quería decirme. Dijo, señorita Aurora, debería asistir a esta conferencia de prensa, aunque no sea por el señor Lucian, sino por su propia reputación. Me quedé atónito un segundo y finalmente solté una risita. Lucian me está amenazando. Intenta usar los métodos que usó contra mí en mi vida anterior para obligarme a ceder, dejándome en la ruina ante la opinión pública. Al final, solo puedo inclinar la cabeza en señal de sumisión. Nunca he entendido si Lucian me ve como una esposa o como una enemiga. Ahora quiere aclarar públicamente su relación conmigo. No soy la excepción. La conferencia de prensa se celebró en el vestíbulo del hotel más lujoso, con la asistencia de los periodistas más influyentes del sector. Cuando Lisa apareció con un iPad del brazo de Lucian, los reporteros se arremolinaron a su alrededor. Lucian instintivamente protegió a Lisa tras él, sonriendo mientras bloqueaba los micrófonos. Esperen, por favor, responderé a cada una de sus preguntas. Por ahora, ¿podrían hacerme un espacio? Su voz era suave y al levantar la vista me miró a los ojos, ya que yo también estaba rodeado de reporteros. Cuando nuestras miradas se cruzaron, descubrí la leve esperanza de que Lucian también me ayudara a salir de esta situación. Pero al instante siguiente apartó la mirada con indiferencia, con una sonrisa en los labios, sosteniendo la mano de Lisa, y subió al escenario como si no pudiera verme. Curvé los labios en una sonrisa burlona. El reportero más cercano a mí probablemente era un becario, que tímidamente me pasó el micrófono y me preguntó, «Señorita Aurora, ¿de verdad se ha divorciado del señor Lucian?» «Sí». Sonreí y asentí. El becario se subió las gafas, «Pero usted y el señor Lucian se conocieron en el instituto, salieron durante 7 años y llevan 5 casados. El mes pasado, el señor Lucian gastó una fortuna en comprarte una pequeña isla y ponerle tu nombre». Seguía sonriendo, pero no me llegó a los ojos. «Eso es lo que me debe». Se perdió mi cumpleaños para cuidar a la enferma Lisa y me lo compensó con un regalo. En mi vida anterior me sentí orgulloso de ello, pero luego descubrí que la idea fue de Casin, la isla la eligió el asistente de Lucian, y él ni siquiera sabía dónde estaba. Entonces, ¿aún amas al señor Lucian? Me miró nerviosa y los periodistas a mi alrededor guardaron silencio. Incluso Lucian en el escenario me miró. Frunció ligeramente el ceño.
Lo miré con calma y luego sonreí levemente diciendo, no, no lo hago. La entrevista aún no había terminado. Después de que Lucian aclarara que nuestro matrimonio había sido una mera formalidad durante más de un año, abandonó el escenario. De la noche a la mañana, me convertí en un objeto de segunda mano que Lucian ya no quería. Sin embargo, Lisa se convirtió en la única víctima inocente de esta tormenta de opinión pública. La entrevista de ese día estuvo en lo más alto de las redes sociales durante varios días, y la popularidad del tema nunca disminuyó. Especialmente la parte en la que Lucian dijo, Aurora y yo teníamos planes de divorciarnos hace un año, pero no era el momento adecuado. Originalmente queríamos manejarlo discretamente, pero ahora que ha afectado a personas inocentes, tenemos que aclararlo públicamente. La señorita Lisa no es la intrusa que causó la ruptura de nuestra relación. Ella es la única preocupación que tiene mi profesora en este mundo. La cuido bien, lo cual es natural. Espero que todos puedan ver este asunto con racionalidad. Alguien llegó a decir que la razón de mi ruptura con Lucian fue que no toleraba ningún defecto en mi mirada, y que pensaba que su cariño puramente fraternal, supuesta gratitud, era sucio. También dijeron que era mezquina y poco generosa. Después de 5 años de matrimonio, no había aprendido nada de la lealtad y la devoción de Lucian. El tema estuvo en ebullición durante varios días. Me convertí en blanco de críticas públicas. Después de obtener el certificado de divorcio y salir de la oficina de asuntos civiles, Lucian me gritó, no te tomes a pecho lo que dicen en Internet, pronto todo el mundo lo olvidará. Me detuve en seco y no pude evitar soltar una risita. Que te insulten en redes sociales es lo mismo, así que ¿por qué es tan diferente? Aurora, faltan solo 2 meses para Año Nuevo. ¿Qué tal si nos volvemos a casar el año que viene? Me miró y justo cuando estaba a punto de acercarse, retrocedí un paso y con calma, desvié la mirada hacia los periodistas que estaban bloqueados por guardaespaldas no muy lejos. Lucian pareció darse cuenta de que algo andaba mal y se detuvo en seco. Lucian, me voy a mi pueblo. Hace mucho que no vuelves. Me encantaría volver una vez. Iré a recogerte y te llevaré a casa para el año nuevo. No volveré. Interrumpí a Lucian con calma. Su leve sonrisa se congeló en su rostro, y había un atisbo de confusión en sus ojos. Lo repetí /invertida, cuando acepté firmar el acuerdo de divorcio, me prometiste una cosa. Ahora es hora de cumplirla /invertida. Lucian me miró con la mirada perdida. Justo después de renacer, solo me tomó unos segundos digerir mi amor y odio por Lucian. En cuanto vi el acuerdo de divorcio, pensé en volverme loca y romperlo, armando otra escena con él, pero al final, la razón prevaleció. Después de un largo rato, esbocé una sonrisa. Lucian, espero que nunca vuelvas a aparecer ante mí. Después de que Aurora terminó de hablar con una sonrisa y se retiró entre la multitud, Lucian seguía sin poder reaccionar. Por un instante sintió un pánico inexplicable, como si estuviera a punto de perder lo más importante. Igual que aquel día en que Aurora firmó tranquilamente los papeles del divorcio con una vaga inquietud en el corazón. No armó un escándalo como si ya hubiera previsto todos los desenlaces. Pero claro, no hace mucho Aurora seguía armando un escándalo porque él olvidó su cumpleaños, e incluso recibió una bofetada de Aurora. Al principio pensó que si le proponía un divorcio falso, Aurora se volvería loca y tendría una pelea durísima con él. Incluso él se había preparado para eso. Pero ella no. Tomó el bolígrafo con una expresión tan tranquila como un charco estancado. En ese momento pensó en detener a Aurora, pero al final no hizo nada. Pensó, está bien, Aurora lo quiere mucho. Solo estaban fingiendo un divorcio, y ya se lo compensaría como es debido. Pero Lisa es diferente. No puede sufrir ningún daño por su culpa. Si no fuera porque su padre reconoció su talento en aquel entonces, se arriesgó a ser expulsado de la junta de accionistas e invirtió con determinación en su proyecto, guiándolo hacia su crecimiento. No tendría los logros de hoy. Ni es digno de Lisa. Antes de que su padre falleciera, esperaba protegerla y asegurar su bienestar. ¿No quieres ser un traidor? Casil le preguntó, si un día Lisa y Aurora cayeran por un precipicio, ¿a quién salvarías? En ese momento se rió pensando que la pregunta era demasiado baja. Salvaría a Lisa, pero moriría junto con Aurora. Casil rió con él,
pero se preguntó, ¿y si Aurora no quiere morir? Lucien, no puedes hacerla sufrir siempre solo porque Aurora te quiere. Si no siente tu amor, también estará desesperada. Ese día, le fue indiferente. Ni siquiera se tomó en serio esa frase. Por la noche, Lucien regresaba a la villa una vez. Desde que se casó con él, Aurora vivía en la villa a media montaña. Fue una pintora excepcional. A los 10 años, fue coronada como una joven genio de la pintura con un paisaje que trascendió lo mundano. Todos creían que poseía logros extraordinarios en la pintura tradicional china, y que se convertiría en una figura destacada en el campo, lo que de hecho sucedió más tarde. Sin embargo, tras casarse, el estilo pictórico de Aurora cambió y dejó de ser el mismo. Su maestro se esforzó por guiarla, pero el resultado fue nulo. Más tarde Aurora dejó de pintar e incluso se resistió a coger el pincel. Lucien entró en el estudio de Aurora. Al ver el paisaje en el caballete se quedó atónito por un instante. Apenas unas pinceladas, pero era tan vívido y realista. La niñera vio que se encendía la luz del estudio y se acercó. Al ver a Lucien, se sorprendió un poco. «Señor». Lucien levantó la vista. «¿Cuándo pintó esto la señora?». La niñera respondió, «Lo pintó el día que acompañaste a la señorita Lisa». Lucien asintió con los labios curvados como si fuera a sonreír, pero a pesar de todo, no pudo sonreír. Tras salir del estudio, regresó a la habitación que compartía con Aurora. Se había dicho a sí mismo incontables veces que él y Aurora solo estaban divorciados temporalmente. Una vez que pasara el revuelo, le pediría matrimonio de nuevo y le ofrecería un gran banquete de bodas. Pero por alguna razón, su corazón siempre se sentía vacío. Hoy, las palabras de Aurora se interpretaron como divagaciones suyas cuando estaba enojada. Aquí está Aurora y su casa, ¿cómo no iba a volver? Toc toc, llamaron de repente a la puerta del dormitorio principal. Lucien, sentado a los pies de la cama, levantó la vista. Era Lisa. Vestía ropa fina y tenía el rostro ligeramente sonrojado. Estaba de pie en silencio junto a la puerta, mirando a Lucien. ¿Qué haces aquí? Lisa apretó los labios. Tenía miedo de estar sola en el hotel, así que vine a buscarte. Habló bajando la mirada. ¿Te molesté? Lucien frunció el ceño ligeramente, pero aún así dijo, no te preocupes, es un poco tarde hoy. Le pediré a la criada que te prepare una habitación, puedes quedarte ahí primero. Mientras decía esto, estaba a punto de llamar a la criada. Lisa dio un paso al frente y entró en la habitación, mirando a Lucien con una mirada tierna y cariñosa. Lucien, no quiero quedarme en la habitación de invitados. ¿Está bien?, preguntó en voz baja, tanteando el terreno. Lucien frunció aún más el ceño, sus finos labios se separaron como si se negara, pero al encontrarse con sus ojos ligeramente enrojecidos, se suavizó. Cuando el avión aterrizó en mi ciudad natal, fue Sebastián quien vino a recogerme. A los 18 años, lo acusaron de agresión sexual tras salvar a una niña y lo condenaron a 3 años de prisión. Debido a sus antecedentes penales, ninguna empresa quería contratarlo. Lo conocí en una exposición de arte. Nunca se comunicaba con los demás y siempre mantenía la mirada baja. Cuando la gente se le acercaba, retrocedía tímidamente. Una noche después, de camino a casa, me encontré con unos matones y casi me agreden. Pasó por allí y pensé que me miraría con frialdad. Pero no dudó ni un instante. Ese día le pregunté, ¿y si te digo que fuiste tú quien me agredió? Sonrió con amargura y dijo, entonces supongo que solo tengo mala suerte. Usé la influencia de mi familia para limpiar su nombre, y la verdad se reveló ese día. Él estaba de pie a lo lejos con los ojos enrojecidos, mirándome por encima de la multitud, inclinándose para agradecerme. 3 años en prisión no borraron su bondad. Gracias a que me salvó, mi padre también le ofreció una rama de olivo y lo ayudó a unirse al grupo. Desde la base, ahora es el asistente más capaz de mi padre. Señorita Aurora, ¿cuánto tiempo sin vernos? Sebastián, con una gabardina, tomó mi maleta con naturalidad. Asentí con un inexplicable hormigueo en la nariz. 5 años atrás, después de casarme con Lucien y acompañarlo al norte, cuando tuve un accidente en mi vida anterior, mi padre lo envió a Estados Unidos para un entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo.
Hasta mi muerte no volví a ver a Sebastián. Señorita Aurora, ¿se va de nuevo después de haber regresado esta vez? Me preguntó. Le dije, no me voy. Sebastián sonrió. Padre está muy feliz de saber que has regresado. Me quedé atónito por un momento, apreté la mano en el bolsillo con más fuerza, y una pizca de amargura me inundó el corazón. En ese momento, la noticia de mi divorcio de Lucian era conocida por todos. Mi padre, temeroso de que sufriera una injusticia, voló de noche desde nuestro pueblo natal a mi ciudad. Me aconsejó con insistencia que Lucian siempre actúa con descuido. En aquel entonces, prefería cooperar con el padre de Lisa antes que aceptar tu ayuda. Para decirlo con dulzura, no quería depender de ti, dicho sin rodeos, dependía de la inversión del padre de Lisa. Querida hija, Lucian no es el hombre indicado para ti. Divórciate. Quería llevarme de vuelta a nuestro pueblo. Pero yo no estaba dispuesta, llorando y haciendo un berrinche para quedarme. Con lágrimas en los ojos, le dije, amo a Lucian. No quiero el divorcio. ¿Por qué debería sacrificarme para corresponder a su bondad? Aunque me lleve a la muerte, no me divorciaré de él. No lo abandonaré. Al final mi padre se enojó tanto conmigo que sufrió un infarto repentino y lo ingresaron en la UCI, donde le dieron innumerables avisos de estado crítico. De la noche a la mañana, el cabello de mi madre se volvió blanco. Más tarde, cuando mi padre despertó, no dijo nada, pero supe que estaba decepcionado conmigo. Antes de irme, mi madre me aconsejó que tu padre nunca se ha entrometido en tus decisiones durante todos estos años. Pero Lucian no es un buen hombre. En ese momento, no pude escuchar nada y estaba decidido a darme cabezazos contra la pared. Solo después de arriesgar mi vida lo entendí. Para mí, Lucian no es tan importante. ¿Están todos bien?, le pregunté a Sebastián. Sebastián asintió. El grupo se está desarrollando muy bien y tus padres gozan de buena salud. Sonreí y le devolví la mirada. Gracias, Sebastián. Gracias por ser tan filial con mis padres en mi nombre. Sebastián negó con la cabeza. Dijo que era lo que debía hacer. Si no hubiera sido por mi padre y por mí, quien lo ayudó en aquel entonces, podría haber muerto en algún rincón hace mucho tiempo. Los temas de tendencia en redes sociales siguen surgiendo sin parar. De Lisa, que era la amante de Lucian, ahora soy una persona despiadada y desagradecida. Ayer, los paparazzi nos sacaron fotos a mí y a Sebastián en el aeropuerto, y ahora dicen que ya les había sido infiel, razón por la cual mi relación con Lucian se desmoronó. No pude evitar reír. Al bajar la vista, la pantalla del teléfono mostró una foto que Lisa me envió pasando la noche en una villa. Anoche Lucian tomó la iniciativa de dejarme quedarme. ¿Qué crees que hará Lucian esta noche? Lucian es una persona muy responsable, y ahora ya no tiene ataduras. Aurora, tu marido ahora es mío. Intentó provocarme, pero mi corazón llevaba mucho tiempo tranquilo y sereno. Sebastián sirvió una taza de té y me la ofreció. Miró con preocupación la pantalla de mi teléfono y dijo con voz grave, señorita Aurora, me aseguraré de que se haga justicia por los agravios que ha sufrido. No le respondí, sino que le pregunté, escuché que mi padre la presentó a muchas personas de la alta sociedad con la esperanza de que se casara. ¿Por qué se negó? Sebastián no pareció estar preparado para mi pregunta. Bajó la mirada y frotó el borde de la taza con la yema del dedo. Tras un largo silencio volví a preguntar, ¿es por mí? De repente levantó la vista y al cruzarse nuestras miradas, apartó la mirada tímidamente. Han pasado 5 años. Aunque Sebastián y yo nunca nos conocemos, cada cumpleaños recibo un generoso regalo suyo. También me transfiere dinero a mi cuenta de vez en cuando. Me ha dado casi todo lo que gana. Me he negado muchas veces, pero insiste. Después, lo llamé y perdí la paciencia con él por primera vez. Le dije, Sebastián, me salvaste una vez, yo te ayudé una vez, estamos a mano. Fue mi padre quien te dejó entrar al grupo, pero el camino que has tomado para llegar aquí es por tu culpa. No me debes nada, no soy tu acreedor. Lo que haces solo arruinará mi matrimonio, y hará que Lucien malinterprete nuestra relación. Después de eso, Sebastián dejó de transferirme dinero. Los regalos que me daba eran superficiales. Sebastián, te lo dije, no me debes nada. En cuanto terminé de hablar, Sebastián frunció los labios y dijo que no.
Me miró con una leve sonrisa en el rostro y el amor en la mirada. Me gusta la señorita Aurora. Sé que hay una gran diferencia entre tú y yo. Nunca me he atrevido a esperar que la señorita Aurora me devolviera la mirada, pero mi corazón le pertenece. No quiero engañarme ni quiero retener a nadie. Cuando la voz de Sebastián se apagó, levanté la vista y lo observé en silencio. Tiene mi misma edad, pero es mucho más maduro. La primera vez que lo vi, era tímido y fuera de lugar. Ahora se ha convertido en el pilar del grupo, la persona que mi padre más valora. Anoche al volver a la vieja casa, mi padre habló largo y tendido conmigo sobre el futuro del grupo y el mío. Al final, me hizo 2 preguntas. La primera fue, ¿todavía te gusta Lucien? Negué con la cabeza y respondí que no. Pero ante la segunda pregunta guardé silencio. Me preguntó, ¿estás dispuesta a casarte con Sebastián? Mi padre ya planea jubilarse. Aunque Sebastián lleva muchos años con mi padre, en realidad no es miembro de nuestra familia. Al principio estaba un poco confundida, pero ahora tengo una respuesta. Sebastián, ¿estás dispuesto a casarte conmigo? 2 días después, Lucien estaba sentado en el estudio, mirando la entrevista que Aurora tuvo con el becario ese día. El becario preguntó con curiosidad, ¿todavía amas al señor Lucien? Aurora sonrió y respondió, no, no lo amo. Esas simples palabras inexplicablemente lo oprimieron. Reprodujo el vídeo una y otra vez, intentando encontrar algo en la mirada de Aurora. Al final no consiguió nada. Abrió el chat con Aurora, irritado. Pero al abrirlo descubrió que el último mensaje se detenía donde le recordaba que recogiera el certificado de divorcio en la oficina de asuntos civiles a las 9, y ella respondió con un simple ok. Después de eso, no hubo nada más. A Aurora le gustaba estar cerca de él, compartiéndole todo en cualquier momento sin importar los asuntos, grandes o pequeños, y él respondía con prontitud cuando los veía. Ojeaba los registros. Más tarde, la mayor parte del tiempo, Aurora hablaba sola. De vez en cuando se tomaba un momento para responder con un vale, o ya lo sé. El trabajo en grupo era muy intenso. Lisa desarrolló depresión tras la muerte de su padre e intentó suicidarse repetidamente. Simplemente no podía con todo. De repente Cassin envió un mensaje, Aurora se va a casar con Sebastián. Lucien se levantó de repente y sin querer, tiró el caballete que tenía a su lado. El paisaje cayó al suelo y mientras se apresuraba a recogerlo, un informe médico estaba presionado debajo de la mesa de dibujo. Quedó aturdido durante 2 segundos, y al terminar de leer todo el contenido, le temblaron ligeramente las yemas de los dedos. El paciente presenta fluctuaciones emocionales severas, con pensamientos suicidas recurrentes y graves trastornos del sueño. Se considera que el paciente presenta una tendencia a la depresión moderada. La fecha era el día en que le pidió a Aurora un falso divorcio. Lucien, ¿qué pasó? Lisa corrió apresuradamente del dormitorio principal al estudio tras oír el ruido. Al ver el informe de diagnóstico en la mano de Lucien, una mirada calculadora brilló en sus ojos. ¿Puedo revisar este caso?, preguntó Lisa en voz baja. Lucien no dijo nada, solo sintió una oleada de dolor sordo en el pecho una y otra vez. Ella le quitó el historial médico con suavidad, hojeó algunas páginas, luego fingió relajarse, le dio una palmadita en el hombro y lo consoló. Lucien, no te preocupes. ¿Lo olvidaste? Yo también sufro de depresión, ya has visto cómo me pongo cuando tengo un episodio. Ese día vi a Aurora, se veía tan sana, nada enferma. Aurora probablemente estaba tan enojada que usó un historial médico falso para engañarte, dijo Lisa, mirando a Lucien. Justo cuando estaba a punto de seguir hablando, Lucien reprimió sus emociones y le quitó el historial médico. Apenas dio un par de pasos, pensó en algo y se giró para decirle, no te quedes en la habitación principal mañana. Aurora volvió a hacer un berrinche al enterarse. Tras oír esto, Lisa se quedó atónita. Para cuando reaccionó y salió corriendo tras él, gritó Lucien. Lucien ya había bajado las escaleras, con tanta prisa que ni siquiera agarró su abrigo. Independientemente de si el caso era cierto o falso, independientemente de si Aurora quería casarse con Sebastián, su único pensamiento en ese momento era ver a Aurora y llevarla a casa. Sebastián se toma mi boda muy en serio y supervisa personalmente cada detalle.
Viaja entre la empresa y el lugar de la boda durante todo el día. Sentado en la sala de noche escribiendo cuidadosamente la invitación trazo a trazo. Sebastián, puedes dejar que la asistente se encargue de esto. Ya estás muy cansado del trabajo, no hay necesidad de preocuparse por esto, dije, sosteniendo una taza y de pie en la escalera, hablando con Sebastián en la sala. Dejó el bolígrafo y me dedicó una sonrisa torcida. Sea lo que sea, quiero darte lo mejor. Sé que quizá no me tengas en tu corazón, pero yo te he puesto en el mío. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, quedé aturdida por un instante y mi corazón, que llevaba tanto tiempo dormido, se conmovió. No necesitas sentirte agobiada. Simplemente sé una novia hermosa. Sebastián seguía sonriendo y las emociones en sus ojos al mirarme ya no estaban ocultas. Al final sonreí levemente y asentí. Simplemente no esperaba que Lucien viniera a mi ciudad natal. Sebastián y yo acabábamos de probarnos vestidos de novia. Entonces vi a Lucien de pie bajo el alcanforero frente a nosotros. Llevaba una sencilla camisa blanca, el pelo revuelto, el rostro ligeramente pálido y no había brillo en sus ojos. Tras posar la mirada en la mano que Sebastián y yo tomábamos un momento, volvió a apartar la mirada. Lucien forzó una sonrisa y me miró. Aurora, estoy aquí para llevarte a casa. No esperaremos hasta el año que viene, volvamos juntos ahora, ¿de acuerdo? Después de hablar, se acercó unos pasos. Sebastián instintivamente quiso ponerse delante de mí, pero lo detuve. Le ajusté la corbata ligeramente torcida mientras le decía en voz baja, primero ve y espera en el coche. Vuelvo pronto. Mamá preparó tus platos favoritos esta noche, luego nos vamos a casa juntos. Sebastián bajó la vista para mirarme, con una leve sonrisa en la comisura de los labios, y respondió, de acuerdo. Tras mirar brevemente a Lucien, caminé hacia el taller. En ese momento solo Lucien y yo quedábamos al borde de la carretera. Instintivamente intentó acercarse a mí, pero con calma retrocedí unos pasos y le dije en voz baja, señor Lucien, mantengamos cierta distancia, o si no, nos pillarán los paparazzi. Entonces las redes sociales difundirán rumores de que me estoy metiendo con mi exmarido a propósito. En cualquier caso, la gente siempre es especialmente dura con las mujeres. El incidente con Lisa es un ejemplo perfecto. Claramente fue Lucien quien calculó mal la situación de principio a fin, pero al final, fui yo quien fue acusado de no ser lo suficientemente generoso. Aurora, yo. La mirada de Lucien se oscureció, una sonrisa amarga que no llegó a sus ojos. Ya le pedí a mi asistente que se encargara de los asuntos en la plataforma. Lamento haberte hecho sufrir. No sabía que estuvieras tan preocupado, no lo sabía. Lucien, ya sabes. Lo miré hablando con calma. Si no supiera que la opinión pública puede causar dolor y depresión, no habría decidido ayudar a Lisa, aunque eso significara divorciarse de mí. En mi vida anterior, me incriminaron por tener romances con varios modelos masculinos. Tras obligarme a divorciarme de Lucien, mi reputación quedó arruinada, mi carrera se desplomó y todos se reían de mí. Algunos incluso se me acercaron y me preguntaron, Aurora, después de que tu exmarido te hiciera esto, ¿cómo es que aún tienes cara de seguir viva? Si fuera yo, me habría tirado del piso 18. A Lucien nunca le importó en absoluto, de lo contrario, ¿cómo pudo haberte tratado con tanta crueldad? Más tarde sufrí insomnio todas las noches, sentada junto al ventanal, contemplando las luces de miles de casas. Quemé el estudio de arte. Todo lo que Lucien me dio también lo quemé yo, como si eso pudiera arrancar a Lucien de mi corazón. Desahogué toda mi injusticia. Odié porque el chico que una vez llenó mi corazón y mis ojos me había llevado al límite. Al final me corté las venas y me suicidé. Hasta el día de hoy, aún recuerdo la sensación de la sangre fluyendo lentamente de mi cuerpo. Lucien abrió la boca para explicar, pero cuando las palabras llegaron a sus labios, simplemente no pudo pronunciarlas. Al final, solo pudo bajar la cabeza con impotencia. Aurora, te lo compensaré. No pude evitar reírme, he escuchado esa frase demasiadas veces. Después de que el padre de Lisa falleciera, Lucien se fue la noche de la fiesta de compromiso diciendo, Aurora, algo le pasó a Lisa, tengo que ir a verla. El día de la boda, Lisa intentó suicidarse de nuevo. Después de enviarme de vuelta a la cámara nupcial, no regresó en toda la noche.
En ese momento dudé sobre si continuar con esta relación. Pero al ver el aspecto cansado de Lucien, aún así lo soporté. Amo a Lucien, así que estoy dispuesta a acompañarlo en todas las dificultades. Cada cita perdida se convierte en una sentencia: Aurora, te compensaré como es debido en el futuro. Lucien siempre cree que nuestra vida es muy larga, pero olvida que el amor puede consumirse. En mi vida anterior, hasta el final, ya no podía distinguir si amaba a Lucien o si solo estaba obsesionado. Tras un largo momento le dije con desprecio: Lucien, en realidad, lo que quiero ya es muy poco, pero aún así no puedes preocuparte por mí. Yo también soy la niña preciada de mis padres, ¿por qué me pisotean así? Olvídenlo. Mientras mis palabras caían, aparté la mirada y estaba a punto de irme cuando Lucien me agarró del brazo apresuradamente. Su alto cuerpo casi tropezó y cayó, sus pálidos y delgados labios abriéndose y cerrándose. No estoy de acuerdo. No puede terminar así. Aurora, eres mi esposa, no puedes abandonarme. Su voz tembló al final. Solté una carcajada y aparté la mano. Ya estamos divorciados, Lucien. Me obligaste a firmar el acuerdo de divorcio, me amenazaste con ir a la rueda de prensa para aclararlo e incluso me viste ir a la oficina de asuntos civiles a buscar el certificado de divorcio. Hiciste todo esto, y no puedes negarlo, ¿verdad? Lucien se quedó sin palabras. Estaba a punto de irme. Cuando intentó alcanzarme, levanté ligeramente la barbilla hacia atrás. Señor Lucien, la verdad es que usted y la señorita Lisa hacen muy buena pareja. El rostro de Lucien palideció al instante. Llegó al pueblo natal de Aurora temprano en la mañana. Después de que el asistente descubriera el horario de Aurora, fue a buscarla sin descansar un instante. Fue solo cuando la vio con un vestido de novia, riendo y jugando con Sebastián. Poco a poco dejó de caminar y se quedó allí, aturdido, bajo el alcanforero, observando. No supo cuándo empezó, pero parecía que ya rara vez veía a Aurora reír con tanta alegría. Siempre que se encontraban, discutían por Lisa. Poco a poco dejó de venir a casa con frecuencia, ya fuera durmiendo en la empresa o bebiendo toda la noche con Cassin y los demás. Así que en ese momento estaba increíblemente lúcido y comprendió que lo que Aurora dijo ese día en la oficina de asuntos civiles le salió del corazón. Ella ya no lo quería. Pero él no podía vivir sin ella. Los dos en la tienda de novias estuvieron ocupados un buen rato, y él se quedó afuera un buen rato. Incluso pensó en entrar corriendo a golpear a Sebastián, advirtiéndole: no codicies a mi esposa. Pero al final no pudo dar ese paso. Temía que Aurora lo odiara. Lucien, Aurora se fue hace mucho tiempo. Lisa tiró de la manga de Lucien, sacándolo de su aturdimiento. Él bajó la mirada para mirarla, con la voz algo ronca. ¿Por qué has venido? He oído que Aurora se va a casar con otra persona. Tenía miedo de que estuvieras triste, así que vine a verte, dijo en voz baja. Justo cuando estaba a punto de abrazar a Lucien, él frunció el ceño y extendió la mano para presionar el hombro de Lisa. En un instante sus ojos se humedecieron. Lucien. Mi hermana no te quiere, yo te quiero. Casémonos también, ¿de acuerdo? Lucien nunca ha rechazado ninguna de sus peticiones. Al principio pensó que tras el divorcio de Aurora, asumiría el papel de dama sin problemas. Pero en ese momento el rostro de Lucien se volvió frío al instante. Lisa, ¿sabes lo que dices? Ya lo sé. Lucien, me gustas. Confesó sus sentimientos por primera vez. Lucien esbozó una sonrisa pálida y al sonreír, rompió a llorar. Cassian se lo había advertido innumerables veces. Lisa te mira con ojos inquietos. Si no quieres que tu matrimonio se destruya, te aconsejo que la despidas. Lucien, estás cegado por tu involucramiento y no puedes ver los verdaderos sentimientos de Lisa por ti. Despierta a Lisa, no dejes que arruine tu matrimonio. Pero nunca lo creyó ni una sola vez. Se lo merece. Mi pueblo está lejos de la ciudad, pero cuando algo pasa en redes sociales, se propaga rapidísimo. Lucien me ha estado dando la lata por tercer día. Sebastián envió la evidencia del historial médico falsificado de Lisa a su correo electrónico y también recopiló en un círculo cerrado las pruebas de las repetidas infracciones de promesas que Lucien me hizo por Lisa a lo largo de los años, y luego las publicó en línea. De la noche a la mañana,
la opinión pública se polarizó, pero nada de eso me preocupó. Algunos dicen que Lisa destruyó mi matrimonio con Lucian, lo que provocó la ruptura de nuestra relación. Otros dicen que Lucian es falso e hipócrita. Si de verdad quería corresponder a la bondad del padre de Lisa de aquel entonces, no bastaría con darle dinero y recursos. ¿Por qué tenía que intimidar a su propia esposa y obligarla a un divorcio descorazonado? La reputación de Lucian está dañada. Las acciones del grupo son volátiles. Poco después, inesperadamente, encontré evidencia de que Lisa lo había preparado todo ella misma, contratando a gente para que les tomara fotos a ella y a Lucian entrando y saliendo de hoteles juntos. Y luego usó trolls pagados de internet para acusarse de ser la otra mujer. Las redes sociales eran un caos. Lucian también estaba muy ocupado y abrumado. Originalmente planeaba enviar a Lisa al extranjero, pero al ver este tema, casi la estrangula en la carretera. Le preguntó ¿por qué quieres hacer esto? Al principio, Lisa quería confundir a Lucian. Pero cuando la estrangularon hasta casi asfixiarse, de repente se rió a carcajadas y lo admitió abiertamente. Solo quiero ser tu esposa, solo quiero obligar a Aurora a divorciarse de ti. Lucian, si de verdad amaras a Aurora, no habría encontrado ninguna escapatoria. Lucian estaba tan furioso que vomitó sangre y se desmayó en el acto. El vídeo fue grabado por un transeúnte y se viralizó en internet. El precio de las acciones del grupo de Lucian seguía bajando, y tras despertar, Lucian se sintió confundido y fue expulsado directamente del puesto de director ejecutivo. En cuanto a Lisa, ahora infame, no tuvo más remedio que irse al extranjero. Desafortunadamente, camino al avión, sufrió un accidente automovilístico y falleció en el acto. El día de la boda. Sebastián me dio una boda grandiosa, con flores por toda la ciudad y fuegos artificiales toda la noche, algo que todos conocieron. Cuando un invitado bromeó diciendo que casarse con Sebastián era una bendición de una vida pasada, Sebastián se burló y le pidió inmediatamente que se fuera de la boda. Luego, después de los votos, declaró abiertamente: soy el yerno de Aurora. En esta vida, soy miembro de la familia Aurora, en la muerte seré un fantasma de la familia Aurora. Sebastián sabía que mi corazón podría no estar completamente dedicado a él, pero su bondad hacia mí nunca cambió. En nuestra noche de bodas, me abrazó con fuerza, como si temiera que me fuera o desapareciera. Solo cuando lo presioné me enteré. Lucian se había suicidado. Antes de morir, estuvo lúcido un rato y le envió a Sebastián el informe médico que le dejé en el estudio. También me escribió una carta. Era larga, cada palabra llena de remordimiento hacia mí. También mencionó haber tenido una pesadilla, el himno de mi sueño me obligó a divorciarme, pero me negué a ceder. Me incriminó y me engañó, enviándome a la cama de varios hombres. Al final, estaba tan desesperada que me corté las venas para suicidarme. Dijo que el himno del sueño no lo decía a propósito, solo quería que me sometiera y me inclinara, sin pensar jamás que me llevaría a la desesperación y la muerte. Tampoco sabía que era cierto que estaba enferma. Dijo que si lo hubiera sabido, jamás me habría tratado así. Cuando vio el baño lleno de sangre, se le rompió el corazón y deseó ser él el muerto. La carta terminaba con una frase: por suerte, lo del sueño no ocurrió. También decía: lo siento. Sonreí con frialdad. Al final, tiré la carta a la basura sin darle importancia, junto con el informe médico. Sebastián frunció el ceño ligeramente. Susurré suavemente: Aurora solía estar enferma, pero ya no soy la Aurora que era. Tras dejarlo, la enfermedad también mejoró. Después de un buen rato, Sebastián sonrió con tristeza, pero con cariño. Lo miré y sonreí también. Afortunadamente en esta vida no he perdido nada.